Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org versión Tweets. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que os encontréis muy bien. Como sabéis, yo no suelo hacer directos de pizarra. Es una idea que se me ocurrió hace una semana y creo que os gusta. La última vez que hicimos pizarra, digamos que fue sobre la temática tulpa, los egregores, esa investigación que me llevó a hacer un libro hace unos 3-4 años y que intentamos hacer unas pinceladas. Pero esta vez vamos a tratar la alquimia y me he dado cuenta que obviamente para tratar la alquimia no se puede tratar en un solo vídeo, por lo que pienso que muchos miércoles seguiremos con la alquimia haciendo una especie de serie, una de las primeras series en el canal de Twitch. Otra cosa que os quiero decir es que me va a resultar extremadamente difícil leeros porque lo tengo aquí en pequeñito, tengo que estar de pie al lado de la pizarra, así que tendréis que poner mensajes que los lea el bot para que yo os pueda contestar directamente si es importante. Y si no, también. Muy bien. Hoy, como ya he dicho, mirad, antes de empezar, tengo aquí una serie de libros que quiero recomendar. Mirad, la alquimia es una vieja temática. Hoy por hoy está en desuso. Hoy por hoy tenemos el sucesor de la alquimia, que es la química. Y la alquimia no puede ser aceptada científicamente. No puede ser aceptada porque la alquimia incorpora saberes filosóficos, saberes esotéricos y conocimiento que no casa con la ciencia. Es algo que va más allá, es diferente. Mucho obviamente será superchería, mucho será invenciones para ganar dinero, pero hay muchos conocimientos interesantísimos que llevan a reflexiones enormes dentro de la alquimia. Por ejemplo, Isaac Newton fue uno de los mayores alquimistas que existieron y muy poca gente lo sabe, y sus estudios sobre la alquimia le llevaron a conseguir, muchas partes dentro de la ciencia, de la física que hoy en día se conocen, sobre todo en la parte de la gravedad. Muchos grandes personajes de la historia han sido alquimistas, y por ende muchos alquimistas han estado metidos en logias, más allá de los rosacruces o la masonería. Todo está relacionado. Por lo tanto, como primer punto interesante, la alquimia no es una ciencia, pero tiene factores que podrían ayudar a desentrañar el gran misterio de la realidad. De hecho, hoy en día se sigue utilizando la alquimia, pero en esas logias cerradas, como ya he dicho, no se ha perdido el uso de la alquimia para el iniciado que quiere comprender una cosa por encima de todo: el universo en sí mismo, cómo funciona y por qué tenemos lo que tenemos en nuestra realidad. Antes de empezar, y dicho esto, libros importantes. Este que tengo aquí es el mejor libro con el que me he topado estos años sobre alquimia. El más completo, el más complejo también, pero el que sin ninguna duda tiene las enseñanzas recopiladas de una vieja ciencia muy difícil de catalogar. Digo muy difícil porque muchos alquimistas se arruinaron y perdieron el juicio después de dedicarle todos sus años de vida a algo sin encontrar nada. Por eso es difícil esa recopilación. Se llama Secretos de la Alquimia, escrito por Helmut Hebelein. Muy importante. Luego tenemos otro. Este libro, Los alquimistas del siglo XX, es un libro actual, lo podéis encontrar sin problema. El otro es un poco más difícil. Y aquí hace un recopilatorio de varios alquimistas que dejaron una huella importante. Aquí tengo unas notas sobre el señor Roger Caro. Hablaremos de Roger Caro, pero en este programa no. Eso es para el siguiente. Y luego tengo otros dos un poco más difíciles de encontrar. Alquimia de Titus Burchard
Este es un poco un compendio más esotérico de los anteriores. Y este Misterios y Doctrinas Secretas habla un poquito de la alquimia, pero lo enfoca más a factores relacionados con la hiperbórea y conceptos un poco más distantes, aunque todos relacionados. En fin, todo lo que os voy a explicar en este programa se basa en la lectura de estos libros, en la lectura de otros libros y en mi experiencia a la hora de también haber tocado la temática de la alquimia con alambiques y con mi propia experimentación. Sin ninguna duda, yo creo que es el punto más interesante, sobre todo la alquimia de las plantas, la espagiria, que es la que yo he podido dominar. Pero tampoco soy un gran entendido. Solo sé varias cosas. Algunas sí que es cierto que gracias a tener contactos con algunas logias desde hace años, y otras por experimentación propia, pero no penséis que aquí uno ha llegado a descubrir el secreto de la transmutación del plomo al oro, ni mucho menos. Dicho esto, también, última cosa antes de empezar. Lo que os voy a mostrar es simplemente para conocimiento didáctico, que nos sirva como curiosidad, que nos sirva también para comprender la historia de la alquimia, cómo se perdió, cómo en primer lugar también se difundió, y simplemente para que vosotros tengáis esa base un poco histórica de este concepto tan maravilloso. Muy bien, amigos, vamos a empezar con la primera temática. Tengo aquí mis notas, las tengo aquí en pantalla para poder guiarme. Alquimia. Alquimia. Hay muchos orígenes de la palabra. El más difundido es este. Alquimia viene del árabe, de la palabra alquimia, que se escribe así. Perdón, a ver, el borrador. Ya, esta es la palabra, una de los significados de la que proviene alquimia. Sin embargo, hay significados más antiguos, porque hay que comprender que la alquimia, antes de que se extendiese por Occidente y por Europa, que fue uno de los focos más importantes, la tuvimos en Mesopotamia. La tuvimos también en China, Grecia y por supuesto en la India. Como base primordial no se llamaba alquimia en Mesopotamia, pero las bases se fundamentaron para posteriormente expandirse por todo el globo. Estos son uno de los pocos lugares donde fermentó el concepto de la alquimia, para posteriormente pasar a Europa y gobernar, por así decirlo, el concepto. Mirad, hay una palabra que suena muchísimo cuando intentamos comprender los orígenes de la alquimia. Y esta palabra es Hermes. Hermes Trismegisto. ¿Vale? Hermes 3 veces grande. Se dice que fue el creador de la alquimia en Egipto. Pero claro, Hermes no es realmente una palabra egipcia, es griega. Y aquí lo que ocurre es un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Cuando se fusionan dos conceptos de culturas diferentes, cuando se hacen uno solo. Es un sincretismo Egipto-Grecia. Pero la figura de este señor o entidad o metáfora se dice que fue real y fue el que creó la alquimia. ¿Cómo lo creó? Con una tabla, la tabla Esmeralda.
tabla esmeralda. El problema de esta tabla esmeralda es que cuando me puse a investigarlo hace unos años, unos le daban o le otorgaban la creación de esta tabla a Hermes Trismegisto y otros le daban o le otorgaban la creación de esta tabla a dioses egipcios. Era como una leyenda, ¿no? Como un rumor, sin llegar en claro realmente a quién creó, la alquimia. Pero sin ninguna duda son nombres que resuenan en el origen de la alquimia. Claro, la clase de hoy que os estoy mostrando, la temática de pizarra de hoy que os estoy mostrando está enfocada a la introducción a la alquimia. En otras clases hablaremos de compuestos y también de cómo combinar varias cosas. Y ahora que me estoy dando cuenta voy a girar un poquito aquí la cámara al revés para que se vea completamente toda la pizarra. Sí, mejor, ¿verdad? Han canjeado un VIP. ¡Ah! Han canjeado un VIP. Vamos a ver. Mira, por primera vez alguien ha canjeado un VIP. Muy bien, pues te voy a dar el VIP del canal. Claro que sí. Es solo un mes. El VIP lo tienes un mes, pero bueno. Enhorabuena, amigo. Ahora eres VIP del canal. Gracias por avisarme, amigos. Olé. Muy bien, amigo. Continuamos. A ver. Ahora vamos a hablar de algo un poco más interesante. Las introducciones sabemos que son un poco lentas siempre y son un poco engorrosas porque hay que conocer conceptos. Mirad. Hay que mencionar que la alquimia no solo se fundamenta en lo que luego conoceríamos como química. Se mezcla filosofía, se mezcla religión, aunque muchos piensan que no, pero sí, en la alquimia se mezcla la religión, se mezcla esoterismo puro, se mezcla también astronomía y astrología, los dos conceptos diferenciados, todo está en la alquimia. Y este popurrí de temáticas influenció a la creación de los rosacruces. Los rosacrucianos beben de la alquimia directa, de la filosofía de la alquimia. Y eso es interesante porque luego ayudarían a fundamentar también otros conceptos dentro de la amalgama de datos que hay en la alquimia. Pero bueno, os tengo que contar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del alquimista? Aquí se divide en dos. Uno de ellos es el que todos conocéis o habéis escuchado en películas, en literatura, y no es el de verdad. Transmutar oro desde el plomo o la plata. Mejor el plomo, que es más barato. La transmutación de los materiales, de los metales, de una cosa en la otra. El oro no es por que sea realmente un metal preciado que valga mucho dinero, no. Es porque es uno de los más puros y tiene niveles de pureza. Conseguir la perfección en los niveles de pureza era lo que el alquimista en principio buscaba. Pero vamos a ponerlo aquí en rojo, amigos. Vamos a poner aquí directamente. No es el objetivo de un alquimista de verdad. El alquimista de verdad no buscaba la transmutación de los metales. Buscaba transmutar el alma. El gran objetivo del alquimista era la transmutación de su ser, conseguirlo en el paso más difícil de todo alquimista. Eso es lo que buscaba un alquimista, transmutar su alma, aunque ellos diferencian el alma del espíritu, luego veremos eso. Mirad, dejarme buscar una referencia que tengo aquí anotada en el libro que os he mostrado antes, porque
hay una confusión en términos. Mira, aquí lo tengo. Transmutar no es lo mismo que la transubstanciación. Repito, la transmutación y la transubstanciación son cosas diferentes. Transmutar viene de transmutatio. Dícese de todo cambio en el que una cosa adopta una naturaleza y forma totalmente distinta a sí misma, como cuando los malos metales son mejorados, cuando el trigo fermenta y la madera se transforma en piedra. Y luego tenemos transubstanciación. Esto es un término relacionado con la religión. Se enseña en la Iglesia romana que mediante la consagración del pan y del vino ocurre una transformación tal que la substancia del pan se convierte en substancia del cuerpo de, en este caso, Jesucristo. Es decir, hablamos de que los dos términos son muy diferentes y uno transforma con la mente material en otro y el otro se transforma con químicos, el metal en el oro. Por eso el pan y el vino en la iglesia es una transubstanciación. Pero ahí entraríamos en otro tipo de temáticas, ya que interviene el factor de la suma mental, de la creencia para crear, convertir una cosa en lo que no es. Mirad, como bien decía, lo material es lo secundario. Muchas veces la gente que no entendía de alquimia a lo largo de las, no de las eras, ¿no? Pero de las décadas o las centenas de años, muchas veces han creído que los alquimistas buscaban lo material y no ha sido así. Bien, vamos a ver una cosa. El mundo para un alquimista, ¿en qué se divide o en qué se compone? Vamos a borrar aquí. Y aquí voy a coger los colores. Aquí hay muchos colores. Y los vamos a usar todos. Todos los colores. Bien. Hay varios elementos para un alquimista. Tierra, agua. Se ve bien el azul, ¿verdad? Sí, más o menos. Aire. Luego tenemos el fuego. Aunque algunos dicen que hay otro elemento, que es el éter, y estaría en medio. El éter, como una sustancia invisible que nos rodea y que nos envuelve a todos, que además sería de lo que se formaría la materia oscura, pero eso ya sería un añadido que el alquimista no podía saber. Eso es más de nuestra era. Mirad. La combinación de estos elementos daba origen al éter, o el éter separado formaba cada uno de estos elementos. Ahora bien, esto es como el alquimista percibe el mundo, el universo, la realidad, pero a otros niveles hay que saber que para el alquimista un metal o una sustancia en niveles más pequeños que el propio universo, una sustancia se compone de mercurio, azufre y sal. Mercurio, azufre y sal. Se me está doblando la pizarrita. Ahí está mejor. Mercurio, azufre y sal. Pero, y aquí se complica, cuando el alquimista escribe una fórmula, escribe siempre con doble o triple sentido. Mirad, mercurio significa espíritu, y aquí sí que ponemos otro nombre, otro color.
El azufre simboliza alma. Y luego, por último, lo que tenemos, la sal, simboliza, a ver si lo adivináis, el cuerpo. Esto es la sustancia, pero insisto, cuando el alquimista escribía la fórmula se refería a doble y triple sentido. A veces hablaba de el texto rojo que os he puesto, del espíritu, el alma y el cuerpo, y otras veces se refería a la sustancia tal cual es material, mercurio, azufre y sal. Es complejo, y mucho más complejo era también para los propios alquimistas, pero bueno, eso luego lo hablaremos porque tiene su sentido. Ahora bien, la sustancia separada en tres no sirve para nada. Falta un factor importantísimo para poder operar como alquimista. Eso es un fuego. Ya empezamos con los dibujitos extraños, como el último streaming de Pizarra. Eso es un fuego, es calentar. El calor es lo que unía estos tres elementos. Pero para poder unirlos, antes hay que purificarlos y separarlos. Eso es el proceso de destilación. Lo vais a entender con un ejemplo. No se ve el verde, ¿verdad? Se ve muy poco. Vale. Un ejemplo de esto. Tenemos una planta, ¿vale? La planta puedes machacarla en una pasta. Tú la has machacado con un mortero, con una herramienta, y la has convertido en una pasta. La pasta la puedes o bien calcinar, quemar con ese fuego, o bien puedes hervirla, la hierves con el agua, el elemento del agua, y sacas su esencia. Para hervirlo hay que utilizar un sistema de alambiques que van gota a gota calentando, y gota a gota sacas el líquido, que es la destilación de esta sustancia. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es que de una sustancia, de un material, podemos separarlo, purificarlo con la destilación mediante el alambique o con la calcinación utilizando el fuego. Tenemos que se ha convertido en tres. Hemos separado el mercurio, el azufre y el sal. Y la sal simbólicamente, porque la planta no tiene mercurio ni azufre ni sal. Es un símbolo, triple sentido. Hemos separado también el espíritu, el alma y el cuerpo de la sustancia. Perdonad, voy a poner esto en silencio, que si no vas a escuchar ruiditos. El alquimista pensaba que en la separación en tres se le añadía algo, y ese algo es la piedra filosofal. Esto que os voy a comentar es un secreto alquímico que muy pocas veces vais a oír en lugares sobre alquimia. La piedra filosofal no era física, no era una piedra de color rojo como vemos en películas como Harry Potter, por ejemplo, no. El secreto alquímico de la piedra filosofal es la mente, porque la mente transmuta cualquier cosa. Es el rey de la transmutación. Unas personas en la antigüedad vieron un árbol y pensaron que ese árbol podría convertirse en un futuro avión, una avioneta. Aquellos dos hermanos que pensaron en talar el árbol, trabajarlo, convertirlo en una especie de avioneta, transmutaron la materia de la naturaleza en algo que no existía.
La mente es la piedra filosofal. Por eso el alquimista dice que al separar en tres se le añade la mente a la destilación, a la calcinación y a la sustancia. Pero ¿qué pasaba después de separarlo? Lo volvían a unir. Mezclaban lo destilado, el líquido de la flor, con su materia calcinada, haciendo una pasta, un engüento, que era diferente al primordial. Por eso utilizaban la cuarta sustancia, que sería la combinación para sus cosas. Esto que os he comentado utilizando el ejemplo de la planta es alquimia de tipo espagiria. La espagiria, mencionemos a Paracelso. Paracelso era el maestro de la espagiria. Curaba a varias personas, eran remedios naturales que se vendían y tenían resultados satisfactorios, que muchos reyes de la antigüedad también compraban sus fórmulas o sus servicios. Y esta es una parte de la explicación que espero que haya quedado claro, al menos. Intento ser claro. Hay otro elemento que el alquimista contempla, y es el siguiente. Tenemos una tierra fértil, sus árboles. El alquimista aquí decide plantar una planta que necesita, ¿vale? Específica. Hay elementos que el alquimista no ve, y uno de ellos es la posición de las estrellas y su alineación. Para el alquimista, la materia recibía un algo invisible cuando la luz de la luna y de las estrellas tenía una posición determinada y era absorbida por el elemento plantado. Es decir, me explico. Ellos creen que hay un algo en el ambiente que es captado como una fotografía en el tiempo que absorbe la esencia de la planta o del material. De hecho, las cartas de Aristeo a su hijo, es uno de los textos alquímicos más importantes de todos los tiempos, porque en esas cartas enseña a Aristeo, a su hijo, al hijo de Aristeo, cómo obtener la piedra filosofal. Y dice en un momento que los primeros días de primavera tiene que ir a un bosque y tiene que, con un cuenco, esperar a que se condense algo que hay en el ambiente, y solo ese algo está en primavera y en los bosques. Es muy interesante cómo creen en un símbolo invisible que está alrededor de todas las cosas. Gracias, Metita, por el 6º mes con nosotros. Muchas gracias. El tiempo pasa volando, exactamente. Conocí a un amigo aquí en mi pueblo, en Torrente, Valencia, que tiene un campo, es un chaval joven, tiene un campo muy grande, heredado por su familia, y su afición es plantar de todo tipo de frutas, hortalizas o plantas. Y me confesó que estaba muy interesado por la planta relacionada con la alquimia. Él buscaba en libros, uno de ellos es este, que os he mostrado antes, cómo se hace la planta alquímica. Posiciones de astros específicos, con conjunciones, pero por muchos libros que tengamos, siento decir que eso es un saber ancestral perdido por el paso de los eones, de los tiempos, mejor dicho, que solo algún gran maese en logias puede conocer. Es una práctica que le da ese valor diferente y difícil a la materia. Pero pasamos ya a otro concepto. Esto lo quería explicar porque es un poco más esotérico, ¿verdad? Es un poco complejo, pero interesante. Más cosas. Sí, aquí tengo un listado, menciono rápido,
alquimistas importantes: Isaac Newton, Paracelso, ya lo hemos hablado, y Nicolas Flamel. Nicolas Flamel es un caso raro, porque este hombre en principio no era un alquimista, no era alguien interesado en la alquimia, pero se topó de lleno con un libro que consiguió traducir porque estaba en otro idioma, y en ese libro descubrió el secreto de la transmutación del plomo al oro. Y curiosamente, de la noche a la mañana, él y su familia se hicieron extremadamente millonarios. La riqueza de Nicolas Flamel y su familia, su mujer, explotó, se hizo enorme, tanto como para comprar decenas de fincas, y se dice que en las fachadas de su finca ocultó fragmentos de la fórmula de la transmutación del metal en oro. Interesante el caso de Flamel. Pero otra cosa. El 80% de los alquimistas de la antigüedad no encontraron las fórmulas esenciales y se arruinaron. Muchos fueron los alquimistas que estuvieron dedicando toda su vida para no encontrar nada. Obviamente algunos hallaron la fórmula y entre ellos protegían la fórmula para que no pasase a los profanos, muy similar a las doctrinas más herméticas. Pero eso es importante destacar: muchos alquimistas no pudieron alcanzar la iluminación, como ellos llamaban. De hecho, hasta los tratados alquímicos entre la competencia de los mismos alquimistas eran difíciles de leer, porque cada alquimista incorporaba su propia filosofía o metodología, siguiendo unas pautas alquímicas, pero muchos enturbiaban con su experiencia el sentir de la alquimia, y por eso era complejo, incluso en tiempos primordiales de la alquimia. Digamos que hay una alquimia pura y otra alquimia más experimental, ¿no? Quien se alejaba de la alquimia pura y tomaba el camino de la experimental, con las experiencias de otros alquimistas, acababa mal o difícilmente hallaba algo. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Cuando en textos alquímicos se refieren a la palabra nuestro, por ejemplo, el agua, ellos llamaban nuestra agua a la sustancia del agua tratada por un alquimista, con algo incorporado en su esencia. Nuestro fuego, nuestra agua, nuestro metal, nuestro oro, nuestro homúnculo, por ejemplo, y eso es otro tema. Cuando hablaban de nuestro, significaba tratado especialmente por alquimistas, incorporando algo que un profano no veía en la sustancia. Mirar, hay, digamos que 3 niveles en la alquimia. Niveles. 1, 2 y 3. El primero, el nivel vegetal. Era el nivel del iniciado, el nivel del espagirista, el que destilaba, carbonizaba y juntaba en ungüentos las plantas. Cuando lo dominaba, pasaba a los arcanos mayores. Uno de ellos era el nivel de los animales. La experimentación con la vida. Uno de los objetivos alquimistas esenciales era la creación de la propia vida. Y de esto hay mucha controversia, pero poca información, aunque yo conozco que habían alquimistas como Newton que hablaban de sobre algo llamado el menstruo. ¿Qué es el menstruo? El menstruo era el mineral del cual se extraía una sustancia
que luego era el antimonio, es decir, era... ¿Cómo se llamaba? Es que no recuerdo... Ah, vale, ya me acuerdo. El mineral del estivina. El estivina era un mineral del cual se sacaba la sustancia llamada menstruo, que era el antimonio, otro mineral. Antimonio es otro mineral. Y el menstruo deriva a palabras como menstruación de la mujer, que tiene mucho sentido. Esa sangre contenía la vida, contenía el óvulo, la capacidad de poder engendrar combinando con otras sustancias. Y los alquimistas utilizaban de los minerales un equivalente a el menstruo. Ellos lo llamaban así. Pero bueno, esos son historias de el nivel 2 de la alquimia, que derivaba en los homúnculos, en la creación de los homúnculos que trataremos en otros capítulos de la alquimia. Mirar, el nivel 3, este lo habéis adivinado. Los minerales, que a pesar de que parece que debería ser algo menos importante que la creación de la vida, no lo es. Mineral no quiere decir que sea más importante o no. Quiere decir que es más difícil la transmutación de cualquier materia en otra. Y este era el último nivel. Quien alcanzaba el nivel 3 pasaba a lo que ellos llamaban la iluminación. El comprender cómo transmutar el alma humana en otra cosa. Estos dos se llaman arcanos mayores y solo este es el arcano menor de la alquimia. Eso es interesante. Y antes de continuar un poco más, voy a ver qué estáis diciendo por aquí. Qué interesante. Wow, súper interesante. Así es, la menstruación del poder de dar vida la sangre de la mujer. Newton lo llamaba exactamente así, el menstruo, y creo que otros alquimistas también. Mira, Flamel lo llamaba sangre de los inocentes. ¿Se podría decir que las tulpas son un tipo de alquimia? Muy agudo, muy acertado ese comentario, porque ahí hablaríamos del cuarto nivel, el cual es un cuarto nivel que pongo yo, porque sería equivalente a lo que vendría después, que sería la transmutación del alma. Pero no del alma, quitarle la connotación religiosa. El alma más exactamente hablando de la energía desprendida por la mente para crear. El egregor, la tulpa. Muy bien. Interesante todo lo que dices. Realmente lo que digo es cuestión de reflexión y de lectura de todos estos libros y mi propia experiencia. No es algo que no exista, es decir, está ahí. Podéis vosotros mismos consultar las fuentes que os he dado. Las mujeres son alquimistas. Bueno, es la combinación, realmente. La combinación del hombre y la mujer. Muy bien. Pues aquí acabamos el primer capítulo que sirva como introducción a la alquimia. Porque si ahora empiezo a hablar de lo que viene después, va a ser más complejo. Y os voy a saturar. Este es el primer capítulo como introducción. Y si os ha gustado, ponerlo en el chat. Y el miércoles siguiente haríamos la parte 2. Que yo creo que ha estado bastante guay. Ha estado muy bien. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.